Bendiciones, hermanos. Dios se les bendiga. Amén. Estamos aquí. Amén. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de este nuevo amanecer y la misericordia que ha tenido con nosotros en este día. Nos ha dado un día radiante y hermoso. Queremos leer en la palabra, en Salmo 107. Salmo 107, si se pueden poner de pie. Vamos a leerlo del 1 al 14. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado en las tierras. Del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Amén. Amén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Gracias, Señor, por esta hermosa palabra, Señor Padre. Nos gozamos en ti, Señor. Tú eres quien nos da libertad, Señor. Tú eres quien nos libra, Señor. Tú eres nuestro roca fuerte. Amén. A ti, Señor, clamamos, Señor, y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo, a hacer tu voluntad cada día. En el nombre de Jesús te adoramos. Queremos cantarte, Señor. Amén. Queremos cantarte, Señor. Gócense los pueblos. Nos llamaste de la oscuridad a tu gloriosa luz, para cantar que vivo está Cristo Jesús. Todo aliento nuestro contar tu gracia que nos da, profundo gozo, amor sin fin, vida eterna. Todos juntos. Gócense los pueblos, cante toda nación, por tu bendición cantamos hoy a Cristo. Tuya es la tierra y
Amén. Gracias, Señor Padre. Tú eres que rompe nuestras cadenas, Señor. Tú eres que lo libra, Señor Padre, de la muerte. Amén. Amén. Te bendecimos, Señor. Así queremos cantarte. Hay libertad en ti. Amén. Amén. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo Esclavo del pecado me libró y en la cruz compró mi redención, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me sanó y no me avergüenzo del Señor, mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. ustedes son. Al que el Hijo Hace libre, es libre en verdad. Una vez más. Y al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. así es. Al que el Hijo Hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay amén. Amén, aleluya. Gracias, Señor Padre. Tú eres nuestra roca, Señor. Amén. Hay libertad en ti, Señor. Tú eres nuestra roca, Señor. Tú eres nuestra esperanza, Padre.
eres tú, Señor. Y hoy cantamos que tú eres nuestra roca eterna. Amén. Y en Él somos fuertes. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Mi ancla firme está en Él. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es En tu presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Cántale conmigo. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es. En Jesús, fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad
y alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, te glorificamos. Gracias, Padre Santo, por este momento que tú has tenido con nosotros, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor Padre. Abre todo nuestro ser, Señor Padre. Bendice al predicador, Padre, que en esta mañana, Padre, tiene palabras, Señor, de ti para nosotros. Bendícenos, Señor Padre. En el nombre de Jesús te adoramos. Ir a la palabra de Dios en esta mañana, Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 hasta el 22, y si usted tiene en su casa una Biblia o un dispositivo electrónico, puede abrirlo para que juntos podamos leer este texto. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 hasta el 22. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Señor, te alabamos y te bendecimos, y te damos gracias, oh Dios. Gracias porque tú nos has permitido adorarte por medio de las alabanzas. Permítenos, oh Dios, adorarte al escuchar tu palabra. Transfórmanos, oh Señor. Oramos por aquellas personas que nos están viendo en sus hogares o que quizás están aquí y van camino a la condenación, que puedan ser traídas a arrepentimiento y fe, suplicándote que tú nos hables por medio de tu palabra, que tú la hagas vida en nuestros corazones. Ten misericordia, oh Señor, de los que están en este lugar y de aquellos que nos están mirando por las redes sociales, gracias a la tecnología. De manera especial, Señor, salva a aquellos que no te conocen. Pero también, oh Dios, consuela, edifica tu pueblo en medio de las dificultades. Oramos, oh Señor, también por el predicador. Ten misericordia de él, Señor. Que sus debilidades no sean un impedimento para que tu palabra sea predicada con claridad, con autoridad en esta mañana. Oramos de manera especial, Señor, por aquellos hermanos que están enfermos, en especial nuestra hermana Betania, nuestra hermana María Mercedes y nuestra hermana Carmen Ramos, oh Señor. Ten misericordia de estas hermanas y de todos los hermanos que están enfermos. Te pedimos en tu misericordia, Señor, que puedan ser sanados. Ayúdanos, oh Señor, háblanos, pero no solamente nos dé la capacidad de escuchar tu palabra, sino también la disponibilidad, Señor, de ser hacedores de tu palabra, porque te lo pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Y lo que me propongo a la luz del pasaje que nosotros acabamos de leer es que confiando en Cristo nosotros podemos tener esperanza en medio del sufrimiento. Confiando en Cristo nosotros podemos tener esperanza en medio del sufrimiento. No sé cuántos han visto, pero se ha hecho muy famoso o muy famosa la película de los
Vengadores, esta película de superhéroes. Pero la última película no dejó a los espectadores con grandes expectativas, puesto que uno de sus principales superhéroes, Iron Man, murió y los demás quedaron inhabilitados para una próxima película. Ahora, lo más triste o complicado fue que uno de los actores principales, Chris Evans, que interpreta al famoso Capitán América, públicamente dijo que él no volvería a interpretar ese papel. Es decir, que ahí, si había esperanza de volver a ver al Capitán América en la película, o por lo menos interpretado por Chris Evans, todo se desvaneció. Ahora, hace algunos días llamó la atención porque él salió en la prensa diciendo que él había encontrado un superhéroe más poderoso que él. Y que de hecho él estaba investigando para mandarle el escudo, investigando la dirección de este superhéroe para enviarle el escudo que él usaba en la película. Pero no solamente se quedó ahí, sino que también el que hace el papel de Thor validó esta información y dijo que este superhéroe era más poderoso, no solamente que el Capitán América, sino también que él. Y Hulk hizo lo propio, felicitando a aquel superhéroe, y todo el mundo se preguntaba quién era este superhéroe. Y a la prensa internacional le llamó la atención porque este superhéroe era o es un niño de 6 años llamado Bridger Walker. Bridger Walker fue conocido como un superhéroe real. ¿Y cuál fue el heroísmo que tuvo este niño de 6 años? Este niño de 6 años salvó la vida de su hermana de 4 años mientras era atacada por un perro. Y él se enfrentó a aquel animal recibiendo una herida de 90 puntos en su rostro. Ahora, lo más impactante para mí fue que al momento de entrevistarle le preguntaron: ¿por qué tú lo hiciste? ¿Qué te motivó a defender la vida de tu hermana? Y él dijo: lo único que me motivó a hacerlo fue el hecho que yo pensé, si alguien va a morir en el día de hoy, ese voy a ser yo. Y eso le motivó a salvar la vida de su hermana menor, de su hermana de 4 años. Justamente, hermanos, en el pasaje que nosotros acabamos de leer, nosotros podemos decir lo mismo. Y podemos decirlo de manera negativa. Si alguien no debía morir en la historia de la humanidad, ese era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el único hombre perfecto, santo, que ha pisado esta tierra. Pero al mismo tiempo, si alguien debía de morir por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, si alguna esperanza teníamos nosotros, esa esperanza está en Jesucristo. Y por lo tanto, esta es la idea que Pedro nos transmite en este pasaje, que confiando en la obra de Cristo, confiando en el sacrificio de Cristo, tú y yo podemos tener esperanza en medio de nuestro sufrimiento. En el contexto de toda esta carta, especialmente de este pasaje, en el versículo 17, del 13 al 17, él ha enfocado los sufrimientos de Cristo. Cristo como ejemplo de una persona que ha sufrido injustamente. Pero ahora presenta a Cristo como ese ejemplo supremo que nosotros debemos mirar. Es en Cristo que está la victoria de manera completa. Ahora, Pedro motiva a los creyentes a no avergonzarse y pone como ejemplo la obra de Cristo. Como Cristo no se avergonzó de sus padecimientos a pesar de ser injusto, Pedro insta a estas iglesias a mirar a Cristo y no avergonzarse. Lo primero que quisiéramos ver es la confianza que tú y yo debemos tener en Cristo. Versículo 18. Porque también Cristo padeció. El ejemplo de los sufrimientos de Cristo. Y a mí me gustaría, hermanos, que tú puedas no solamente abrir tus oídos, sino también que tú puedas entender lo que esta frase significa. A veces leemos la Biblia de manera rápida, pero yo pienso que aquí hay una gran enseñanza en esta corta frase que Pedro dice, porque también Cristo padeció. Y porque también viene del versículo 17. Dice el versículo 17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Qué
Cristo es ejemplo de sacrificio injusto, de sacrificio por la voluntad de Dios. Ahora, dice el apóstol Pedro que Cristo padeció una sola vez por los pecados. Fue el sacrificio perfecto. Pero ¿cuál es la causa de este sufrimiento? ¿Cuál es la causa de la muerte de Cristo? Eso solamente tiene una respuesta: nuestros pecados. Cristo murió por los pecados de la humanidad. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Tú merecías morir. Tú y yo somos los causantes de la muerte de Cristo. O sea, de manera injusta, fue por mi pecado que Cristo murió. Y Pedro resalta: el justo, aquel que nunca cometió pecado. La única gran injusticia, la más grande de todas las injusticias, fue la muerte de Cristo. El justo, pero también apela aquí que es una muerte sustitutoria por los injustos, por los pecadores, para sustituirnos a nosotros. Por medio de la muerte de Cristo, nosotros somos declarados justos. Por el rescate nuestro, la valiosa sangre de Cristo nos ha sustituido. Pero Pedro no solamente se queda aquí en esta obra de Cristo, que muy frecuentemente pasamos por alto. Y lo pasamos por alto porque a veces pienso que tenemos un mayor concepto de nosotros. Que Cristo haya muerto en la cruz del Calvario está bien porque fue para salvarme a mí. Pero no es esa la idea que Pedro está diciendo. La Biblia, al hablar del sacrificio sustitutivo de Cristo, apela a que no había nada bueno en ti. No había nada bueno en mí. Cristo es la única esperanza. Y a veces leemos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y de manera antropocéntrica decimos: Cristo te amaba tanto, Dios te amaba tanto, que entregó a su Hijo por ti. Y eso es verdad. Pero también es verdad que lo único que motivó a Dios fue su amor, fue su misericordia en nuestro favor. No tenemos ninguna esperanza fuera de Cristo. Es un glorioso rescate. Estábamos muertos, perdidos, sin esperanza. Todos los seres humanos desviados, y por la obra de Cristo, el justo por los injustos. ¿Para qué? Dice Pedro, versículo 18, para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Para traernos de nuevo a Dios. Nosotros nos habíamos desviado. En Edén, Adán permitió que el pecado entrara y separara esa relación, se metiera en medio de la relación entre Dios y el hombre. Y nuestro pecado nos separa, nos aleja de Dios. Ahora, en medio de esta oscuridad, Cristo Jesús vino para acercarnos, para traernos de nuevo a Dios, para reconciliarnos con Dios. Y esa hermosa comunión es restaurada por medio de la obra de Cristo, para traernos de nuevo a ese lugar de donde nunca debimos haber salido. Por lo tanto, es enfático: el pecado nos aleja, nos separa de Dios, y Cristo vino a morir, a sufrir en una cruz para llevarnos a Dios, no dejarnos sin propósito. No simplemente salvarnos en un madero, sino que podamos gozar de esa comunión con el Padre. Y esa comunión, si hoy nosotros podemos cantar confiadamente, si hoy podemos cantar y regocijarnos, es porque en el madero Cristo derramó su sangre por nosotros. Pero no solamente sufrió, sino que Pedro dice: murió. Cristo murió. Y antes de morir gritó: consumado es, está pagado, tetelestai. El sacrificio ha sido suficiente.
Mi sangre te ha limpiado de todos tus pecados. Hay esperanza en la obra que yo he hecho. Y la pregunta es, ¿cómo sabemos esto? El mismo Pedro lo dice, final del versículo 18. Cristo murió, pero también fue vivificado en espíritu. Cristo resucitó. Dios mismo validó su obra levantándole de entre los muertos. Cristo resucitó y su padecimiento no fue en vano. Y lo que Pedro está tratando de ilustrar con esta obra de Cristo, no sé, a veces, ahora se ha hecho frecuente en nuestra congregación, varias hermanas han dado a luz, pero es común que nosotros preguntemos al enterarnos que dio a luz, ¿y cómo nació? ¿Qué nació? ¿Varón? ¿Nació hembra? ¿A quién se parece? Pero es poco frecuente que nosotros preguntemos, ¿y la madre cómo está? Y el sufrimiento fue muy doloroso. Las madres que están aquí saben cuán doloroso es dar a luz. Ahora, hermanos, por medio de los sufrimientos de Cristo nosotros tenemos vida nueva. Pero muy frecuentemente nosotros pasamos por alto lo que costó nuestra salvación. Es la misma idea que el apóstol Pablo transmite a lo largo de todas sus cartas. Cristo sufrió para que nosotros tengamos paz para con Dios. Cristo cargó nuestra injusticia para que nosotros podamos ser declarados justos. Cristo sufrió la justa ira de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener paz para con Dios y entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Cristo Jesús en la cruz del Calvario sufrió un infierno literalmente para que tú y yo seamos librados del infierno. Cristo Jesús murió ¿para qué? Para darnos vida eterna. Cristo Jesús resucitó, se levantó de la tumba. ¿Para qué? Para darnos vida eterna. Cristo Jesús mató a la muerte para que la muerte no nos mate a nosotros y darnos esperanza de resurrección. Cristo Jesús fue al cielo. ¿Para qué? Para preparar lugar para que tú y yo podamos estar con Él eternamente. Ahora, hermanos, la mayoría de los creyentes saben esto. Y aún los no creyentes. Quizás tú que me estás mirando en tu casa puedes decir, pastor, pero eso yo lo sé. Yo lo he escuchado. Ahora la pregunta es, si tú lo has escuchado, ¿por qué esa información se queda en el razonamiento? ¿Por qué solamente te acuerdas de los padecimientos de Cristo, quizás al ver una película en la Semana Santa o Mayor, como le llaman los católicos? ¿Por qué esa información no transforma tu vida? ¿Por qué se te hace tan fácil vivir en pecado? ¿Por qué no te apartas del pecado? Mira cómo dice la palabra de Dios en Mateo 5:27. A veces nosotros nos gustan las analogías de los salmos. Y qué bonito es ver al pastor, al buen pastor pastoreando las ovejas, el redil en esos pastos verdes que nos gusta cantar y que nos imaginamos estando en ese lugar. Mateo capítulo 5 versos 27 al 30. Escucha lo que dice Cristo. Si sabes que tus pecados, dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Versículo 29, escucha la analogía. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Hermanos, que una persona pierda un ojo de manera accidental es algo grande, fuerte. Ahora, lo que Jesús está diciendo es una analogía muy sangrienta. O sea, una persona sacándose un ojo o una persona cortándose ella misma un brazo.
Y Jesús no está llamando a la mutilación. Jesús está enfatizando la seriedad del pecado, la pecaminosidad del pecado. Y a veces nosotros leemos en las Escrituras que Cristo murió por nuestro pecado, pero no lo entendemos. Y no lo entendemos porque no evaluamos la seriedad de nuestros actos, lo que puede llevar esto como consecuencia. Ahora, si Cristo nos ha dado una patria celestial, ¿por qué amas tanto esta tierra caída? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que teníais estando en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Sed santos porque yo soy santo. Sean santos, vivan de manera apartada para la gloria de Dios, no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. El entender esto debe llevarnos a nosotros a una profunda reflexión con respecto a la manera como nosotros vivimos delante de Dios. Isaías capítulo 29, un texto muy conocido, verso 13, Dios dice del pueblo de Israel: así dice el Señor, este pueblo dice que me pertenece, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y la adoración que me dirige no es más que reglas humanas aprendidas de memoria. Estoy leyendo en la NTV. Dios dice de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La NTV dice: ellos viven siguiendo simplemente mandamientos humanos que han memorizado. Quizás podamos citar versos, pero esos versos no nos han transformado. Quizás al hablar de Cristo nos olvidamos del costo de la obra de Cristo. Jesús dijo, Juan 14:15, si me aman, guarden mis mandamientos. Ahora nosotros, al ver al mundo, al ver las circunstancias en las cuales estamos viviendo, usted lee un periódico y puede ver muerte, asesinato, corrupción, violencia, oscuridad, tinieblas, persecución al evangelio, rechazo a la obra de Cristo, mujeres marchando en el mundo entero para que les permitan abortar. Pareciera que la maldad ha vencido al mundo, a Cristo. Pareciera que el impío se levanta poderoso. Y hay una pregunta: ¿dónde está Dios en medio de tantas tinieblas? ¿Dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento? ¿Qué esperanza tenían estos hermanos en medio de la persecución que estaban ellos viviendo, a los que Pedro les está escribiendo? Versículo 19. Pedro da un ejemplo de la confianza que puso Noé. Pero antes, me gustaría que vayamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, acompáñame allá, por favor. Versículos 1 hasta el 8. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Una generación que de continuo estaba el mal. Todo lo que ellos hacían era solamente la maldad. Pero Noé halló gracia. Y este pasaje, hermanos, es un pasaje de los más difíciles de interpretar. Hay muchas conjeturas con respecto a este pasaje, y debo de ser sincero, no se ha llegado a un consenso
en este texto de Primera de Pedro, versículos 19 y 20. Pero a la luz del contexto, me gustaría que le hiciéramos alguna pregunta a este pasaje. Aquí habla de espíritus encarcelados, versículo 19, hablando de Cristo, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? Léalo conmigo, abra su Biblia, por favor. Versículo 20. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Los que desobedecieron en otro tiempo. Segunda pregunta, ¿en qué otro tiempo desobedecieron? Parte B del versículo 20. Cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Tercera pregunta, ¿cuántas personas desobedecieron en los días de Noé? Versículo 20, parte D. El cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Toda la sociedad menos 8. Noé, su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus hijos. ¿Cómo predicó Noé? Noé predicó en el Espíritu de Cristo. Versículo 11 del capítulo 1. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían tras ellos. ¿Qué les ocurrió? Ellos fueron ahogados por su desobediencia. Evidentemente, lo que yo soy de los que creo que Noé, que Pedro se está refiriendo a estas personas que rechazaron a Cristo en los tiempos de Noé. Cuando Noé estaba predicando y que en el día del apóstol Pablo eran espíritus encadenados, estaban y están en condenación eterna. Evidentemente, hermanos, nosotros vemos que a pesar de la maldad reinante, el plan de Dios se cumple. Esta humanidad estaba en total tinieblas, pero Dios estaba construyendo un arca para salvar a su remanente que había permanecido fiel. Dios estaba construyendo un arca para Noé y su familia. Y esto ya el apóstol Pedro está diciendo, hermanos, a pesar de las tinieblas, miren el ejemplo de Noé. Noé estaba en una sociedad completamente hostil, completamente enemiga de Dios, que le estaba persiguiendo, que no quería escuchar el mensaje de Dios. ¿Qué ocurrió? Que por su desobediencia fueron destruidos. Ellos rechazaron la palabra de Dios en boca de Noé y todos ellos fueron ahogados. Todos en condenación eterna por haber rechazado la única esperanza que ellos tenían. Pero al mismo tiempo, ¿qué vemos? Vemos esperanza. ¿Por qué? Porque este grupo indefenso de Noé y su familia fue salvado de aquel gran juicio de parte de Dios. Y Pedro les está diciendo, esto debe llenarles a ustedes de esperanza. ¿Por qué? Porque en momentos de gran tinieblas, en momentos de gran desesperanza, en momentos de gran oscuridad, Dios no abandona a su pueblo. Así como Dios guardó a Noé y a su familia de toda rebelión humana, diabólica, terrenal, así mismo Dios también les guardará a ustedes. Esa misma agua que ahogó aquellos hombres rebeldes hacia Dios fue la misma agua que levantó el arca y salvó a Noé y su familia. Hermanos, en medio de las dificultades, en medio de la oscuridad, Dios tiene control de todas las cosas. Dios no se ha olvidado, así como no lo hizo en la época de Noé, así como no lo hizo en la época del apóstol Pedro, tampoco Dios lo ha hecho en nuestro tiempo. A pesar de las tinieblas, nosotros podemos confiar en Cristo. Ahora surge una pregunta: ¿cuál es la evidencia de la confianza en Cristo? ¿Cómo nosotros sabemos si estamos realmente confiando en Cristo? ¿Cómo podían ellos estar seguros si habían confiado en Cristo? Parte C del versículo 19, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Qué evidencia tenían ellos en la época de Noé? Pedro dice, así como aquellos que estaban con Noé creyeron y estaban en el arca,
y fueron salvados de las aguas. ¿Por qué? Porque confiaron, por la misericordia de Dios obedecieron y fueron salvados de una muerte segura al estar en el arca. Pedro dice, de igual manera, versículo 21, el bautismo es una evidencia de que ustedes han puesto su fe en Cristo. No para salvación quitando el pecado, versículo 21, no es que el bautismo le va a quitar el pecado, sino como la aspiración de una buena conciencia delante de Dios por la resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Así como Noé, el hecho de estar ligado al arca implicaba vergüenza para aquellos que estaban allá, pero al mismo tiempo salvación del juicio venidero de Dios. De igual manera ustedes, al identificarse con Cristo públicamente por medio del bautismo, ustedes están sufriendo quizás persecución, rechazo, pero al mismo tiempo es una evidencia de que ustedes están confiando en Cristo. No se avergüence, ese bautismo no le va a salvar, pero es una evidencia de que ustedes han puesto su confianza. No tengan miedo, porque así como Noé no fue destruido por la comunidad en la cual él pertenecía, así tampoco ustedes serán destruidos. Dios le guardará. No se avergüence, no sientan temor. Ahora, esto es interesante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que él está diciendo es que el evangelio ellos deben vivirlo con una limpia conciencia, teniendo una claridad limpia para con ellos mismos, viviendo en integridad delante de Dios. No simplemente como un ritual que ellos iban a hacer, sino realmente evaluando la manera como ellos estaban viviendo a la luz de la realidad que les había tocado. Ahora, evidentemente que Pedro en el versículo 21 dice, por la resurrección de Jesucristo, solamente por medio de la obra de Cristo. Jesucristo es esa arca, es esa única esperanza para salvación que nosotros tenemos. Y es lo que Pedro de manera enfática está diciendo, versículo 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Nuestra única esperanza, nuestra única salvación está en Jesucristo. Y por eso yo he titulado de los padecimientos a la gloria. En el versículo 18 Pedro presenta a un Cristo sufriente, un Cristo que padeció, un Cristo que dio su vida en una cruz. Pero ahora Pedro presenta al mismo Cristo resucitado en autoridad a la diestra de Dios, gobernando con poder y sujetando a todas las autoridades. Este es el Cristo al que tú y yo le servimos, el que tiene control de todas las cosas. Ahora el llamado evidentemente, hermanos, es a nosotros venir a Él en fe y arrepentimiento, no una vez, sino cada día. El llamado en esta mañana es a poner nuestra confianza en esa esperanza gloriosa de que Cristo en medio de la dificultad guarda a su pueblo, de que si estamos en Cristo podemos descansar aunque esté oscura, la realidad se vea oscura. Hermanos, lo que voy a decir suena algo extraño, pero diariamente yo escucho decenas de ambulancias. Y todas las ambulancias se apagan en el frente de mi casa. De hecho, a veces cuando no estoy haciendo nada, yo puedo contar, digo 1, 2 y 3 y se apaga la sirena. Ya yo tengo mi oído acostumbrado y puedo determinar cuándo las ambulancias apagan la sirena. Frente a mi casa se apagan las ambulancias. ¿Por qué? Porque vivo frente a un hospital. Y ellas apagan la sirena cuando llegan al hospital. Hermanos, todos nuestros padecimientos, todos nuestros sufrimientos se detienen en la cruz. Cuando tú y yo nos sintamos sin fuerzas, cuando tú y yo nos sintamos de fallecer, miremos a la cruz. Vayamos a la cruz por el oportuno socorro. Miremos los padecimientos de Cristo. Y no solamente para sentirnos mal, sino para buscar esperanza en medio de nuestro sufrimiento. Miremos lo que Cristo ha ganado por nosotros. Y al igual que Noé, nosotros podamos confiar, al igual que Pedro, al igual que estos hermanos, al mirar a la cruz podamos nosotros ver esperanza en medio de los padecimientos.
Pero también, hermanos, obtener fortaleza y valentía. ¿Para qué? Para no avergonzarnos. Porque así como Cristo no se avergonzó de nosotros al ser juzgado en los tribunales humanos e injustamente condenado. ¿Para qué? Para que nosotros seamos absueltos delante del trono de Dios. De igual manera, no nos avergoncemos de nuestro Salvador y Señor. Recibamos en esta mañana esperanza en medio de nuestro sufrimiento y la garantía de que, al igual que Cristo, nosotros también nos levantaremos de en medio de las circunstancias. Él ha prometido estar con nosotros cada día y no dejarnos hasta el fin de los siglos. Hermanos, si en esta mañana tú has venido decaído, si en esta mañana quizás hay sufrimiento en tu vida, el llamado es: mira la cruz de Cristo y clama por oportuno socorro. Por más negro que esté el día, Dios está en control de todas las circunstancias. Oremos. Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias, oh buen Padre Celestial, porque en ti nosotros tenemos esperanza. Ayúdanos, oh Señor, a mirar a la cruz, a mirar a ese Cristo hermoso que no solamente ha vencido en favor nuestro, sino que también ha garantizado estar con nosotros en todo tiempo. Una vez más, Señor, oro por tu pueblo. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Oro por aquellos, oh Señor, que están en tristeza, que están en medio de alguna temporada de sufrimiento, que están en medio de alguna enfermedad, que están quizás temerosos por esta pandemia que se ha levantado. Te suplicamos, oh Dios eterno, que avives tu obra en medio de los tiempos. Ayúdanos, oh Señor, porque muchas veces necesitamos de verte. Necesitamos de tu guía, necesitamos verte en tu palabra, necesitamos tu abrazo, tu confort, tu guía por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, oh Señor, porque te los pedimos por los méritos de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Siendo en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en su misión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracia sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme
menos cielo.